No descartes las rentas, por favor. Escucha esto primero. Sé la frustración que se siente cuando sacas tu licencia de bienes raíces y no sabes después lo que debes de hacer. Así que si estás pensando en incursionar en esta industria, estás en el lugar indicado. Hoy te voy a explicar por qué trabajar con rentas puede ser una excelente estrategia para crecer como agente inmobiliario, cómo empezar y qué aspectos claves debes considerar para destacarte en un mercado competitivo como este. Además, vamos a repasar algunos lineamientos recientes que impactan el mercado de alquileres en la Florida, para que estés preparado y siempre al día. Antes de hablar del cómo, hablemos del por qué. Trabajar con rentas tiene múltiples ventajas, incluso si tu objetivo final serán las ventas o inversiones. Número 1. Flujo de ingresos rápido, pues las transacciones de rentas, de alquileres, suelen cerrarse en semanas, en comparación con las ventas que pueden tomarse meses. Esto te permite generar comisiones de forma constante. Número 2. Red de clientes a largo plazo. Ten presente que los inquilinos de hoy podrían convertirse en compradores mañana. Este es un excelente punto de partida para construir relaciones duraderas. Número 3. Alta demanda. Según Zillow, el sur de la Florida, particularmente en ciudades como Miami, Fort Lauderdale y Doral, tienen una de las tasas de ocupación más altas del país. Esto significa que siempre habrá personas buscando rentar. Número 4. Experiencia y reputación. Al trabajar en el mercado de rentas, vas a obtener experiencia práctica, podrás perfeccionar tus habilidades de negociación y construirás una base sólida para futuros proyectos. Ahora hablemos sobre cómo empezar a trabajar con las rentas. Número 1. Debes dominar el mercado local. El sur de la Florida es diverso y cada ciudad tiene sus particularidades. Así que dedica tiempo a estudiar áreas como Miami, que tiene una alta demanda en apartamentos urbanos, especialmente entre jóvenes profesionales y extranjeros. El área de Fort Lauderdale, un destino atractivo para familias y personas que buscan propiedades más espaciosas. Y por supuesto Doral, que posee un mercado multicultural con un flujo constante de nuevos residentes, particularmente latinos. Investiga los precios promedios de renta, es muy importante, las tendencias de las comunidades y las comunidades más buscadas por los inquilinos. Un ejemplo es saber que los inquilinos en Brickell valoran mucho la proximidad al transporte público y también a la vida nocturna. Esto puede ayudarte a personalizar tu enfoque. Número 2. Conseguir listados de calidad. Tu acceso al MLS, que es el Multiple Listed Service, será una clave para encontrar propiedades disponibles. Y además vas a crear relaciones con propietarios que necesitan alquilar sus inmuebles, sus propiedades, trabajar con administradores de propiedades o inversionistas que tienen múltiples unidades en renta. Número 3. Definir tu área de alcance. Aunque el mercado de rentas es muy amplio, especializarte en un segmento puede ayudarte a que te destaques. Por ejemplo, alquileres de lujo en Miami, propiedades para familias en Fort Lauderdale, ¿verdad? Viviendas para estudiantes o trabajadores corporativos en áreas específicas. Esto te permitirá tener un mayor control y brindarles una mejor guía a tus clientes. Número 4. Guiar a tus clientes en el proceso. Una de tus funciones principales será ayudar a tus clientes a entender el proceso de alquiler. Explicarles los requisitos de solicitud como ingresos, verificación de crédito y referencias. Ayudarles a negociar términos favorables en el contrato de renta. Asegúrate de que comprendan sus derechos y responsabilidades como inquilinos. Normativas y lineamientos recientes en el mercado de rentas en el sur de la Florida. Otro punto muy importante es tener en cuenta que en el mercado inmobiliario en la Florida está en constante evolución y como agente es fundamental que te mantengas actualizado sobre las normativas que afectan a las rentas. Aquí te comento algunos aspectos clave. Número 1. El control de precios y regulaciones locales. Aunque la Florida no tiene un control de rentas estatal, algunas ciudades del sur de la Florida han implementado medidas para regular el mercado como límites en aumentos de precios para contratos renovados. Mantente informado sobre las regulaciones en áreas específicas como Miami Beach o Fort Lauderdale. Número 2. Los derechos de los inquilinos. Asegúrate de conocer los derechos y responsabilidades tanto de inquilinos como de propietarios. Por ejemplo, las leyes estatales exigen que los depósitos de seguridad sean devueltos dentro de 15 a 30 días, después de que un inquilino se mude, dependiendo de las circunstancias. Número 3. El impacto de las plataformas de alquiler a corto plazo. Con el auge de Airbnb y otras plataformas similares, es importante entender cómo estas afectan el mercado de alquileres tradicionales.
Además, verifica las regulaciones locales, ya que algunas actividades del sur de la Florida han restringido los alquileres a corto plazo. Número 4. Actualizaciones del mercado. Según un reporte reciente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami, los precios de alquiler aumentaron un 12% en el 2023, debido a la alta demanda y la baja oferta. Como agente, usar estos datos te ayudará a justificar precios y negociar mejor para tus clientes. Número 5. Cumplimiento ético y profesional. La Comisión de Bienes Raíces de la Florida, FREC, enfatiza la importancia de actuar siempre en el mejor interés de tus clientes y cumplir con las leyes de divulgación. Asegúrate de proporcionar información precisa y completa sobre las propiedades que representas. También es importante que desarrolles buenas estrategias, por eso te recomendamos usar las redes sociales para promocionar tus listados y compartir contenido educativo como consejos para inquilinos o análisis de mercado. Una estrategia que nos ha funcionado muy bien en nuestro equipo es usar Marketplace para generar prospectos de rentas gratis. ¿Escuchaste? Si quieres conocer más, déjanos un mensaje que aquí te vamos a dejar el enlace para nuestro WhatsApp. También puedes crear un sitio web o un blog para destacar tus servicios y posicionarte como un experto en el área de rentas. Trabajar en equipo con otros agentes y brokers para compartir listados y expandir tu red. Otra cosa importante es fomentar una relación cercana con tus clientes porque su satisfacción puede generarte referencias y más oportunidades en el futuro. La capacitación continua es otro aspecto clave, por eso en nuestro equipo participamos en constantes seminarios, retiros inmobiliarios y entrenamientos que nos permiten estructurarnos, fijar metas y conocer las tendencias del mercado. Aquí te voy a dejar videos, testimonios de algunos de nuestros agentes que poniendo en práctica todo lo que te comenté aquí han tenido éxito. Si te interesa conocer más sobre cómo destacarte en el mercado de rentas o necesitas orientación para crecer como agente inmobiliario, escríbeme en los comentarios o en el WhatsApp que aquí te lo comparto. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones sobre nuestro contenido útil para agentes inmobiliarios. Nos vemos, bendiciones.